Bueno, muchachos, voy a dar la clase allá atrás, porque aquí sí hay aire. Está mejor aquí. Seguro que está más fresco. Bueno, entonces, buenas tardes. Bueno, y sí vamos a ver una de las anatomías y fisiologías más bacanas de otorrino. La de oído y la que le sigue, que es después la de fisiología vestibular, que va muy enfocado a esto y muy de la mano. Son de las dos anatomías y fisiologías que a mí más me gusta de mi especialidad. Voy a cambiar aquí una cosita. Bueno, entonces, ¿quién tiene una hojita grande? Le podemos poner la fecha, porque las últimas hojas no han tenido fecha y tengo dos ahí que no sé a qué día corresponde. La empezamos a rotar de una vez para que al final no se tengan que quedar esperando para firmar. Entonces vamos a hablar de anatomía y fisiología del oído. Siempre acuérdese que hacemos como una pequeña introducción de la parte de embriología, lo que es, digamos, clínicamente importante y relevante. ¿Qué es importante hablar en el tema de la anatomía del oído? Entonces, en cuanto a la embriología, es relativamente esencial mencionar los arcos branquiales, específicamente el primer y segundo arco branquial. Recuerden que los arcos branquiales son unas estructuras que están en el embrión y que tienen característicamente en la parte interna del arco hay un recubrimiento de endodermo, en la parte externa, lo que ven en azul, es un recubrimiento de ectodermo, y en el centro está la parte mesenquimatosa o el tejido mesenquimatoso, donde normalmente hay un cartílago, hay un nervio y hay una arteria, y de ahí se empiezan a originar las diferentes estructuras del organismo. Ya lo hemos visto en laringe, ya lo hemos visto en las otras estructuras. Pero en oído, y sobre todo en la parte del oído medio y el oído externo, termina siendo muy importante el primer y el segundo arco branquiales. Recuerden que los arcos branquiales son como unos montículos y entre ellos tienen unas especies de zonas deprimidas que cuando están recubiertos por ectodermo, o sea que están en la parte externa, se llaman la primera hendidura faríngea, cuando se da entre el primer y el segundo arco branquial, y cuando ese hundimiento o esa invaginación está en la parte interna, es decir, la que está recubierta por endodermo, se denomina la primera bolsa faríngea. Entonces, lo externo, la primera invaginación se llama la primera hendidura faríngea, y en la parte interna, recubierta por endodermo, se llama la primera bolsa faríngea. Entonces eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Entonces en este corte sagital, digámoslo, del embrión, se puede ver cómo están el ectodermo pintado en azul, el endodermo en amarillo y el mesénquima en la parte café. Y esto que veíamos, esa primera invaginación que veíamos del ectodermo entre el primer y el segundo arco branquiales, se llama la primera hendidura faríngea, y la invaginación del endodermo se llama la primera bolsa faríngea. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque de la primera hendidura faríngea, de esa invaginación, se va a formar el conducto aditivo externo y la capa más externa de la membrana timpánica. Mientras que de la primera bolsa faríngea, que es este endodermo que vemos invaginado, se va a formar toda la caja timpánica y las estructuras del oído medio. Entonces, aquí lo vemos en texto. El CAE, o el conducto aditivo externo, y la capa más externa de la membrana timpánica vienen del ectodermo de la primera hendidura faríngea. Mientras que la mucosa del oído medio
viene del endodermo de la primera bolsa faríngea. Del mesodermo, o sea de la zona café, del primer y segundo arco branquiales se formará la cadena osicular y los músculos del oído medio. ¿Claros hasta ahí? Esta imagen que les muestro acá es una imagen ya en una fase más avanzada del desarrollo embrionario. Es para que miremos cómo se desarrolla el pabellón auricular específicamente. Si ustedes ven esto que ven acá, estos montículos corresponden al al primer arco branquial, y estas de abajo corresponden al segundo arco branquial. El primer arco branquial, en la parte del pabellón auricular, se empieza a dividir en unos pequeños montículos, son específicamente 3, como ustedes ven acá, y el segundo arco branquial se divide también en otros 3 montículos. Esos montículos, a medida que el feto va evolucionando o se va desarrollando, pues se van fusionando, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y van paulatinamente dando origen al pabellón auricular tal como lo conocemos. Entonces, si ustedes ven, podemos decir prácticamente que el montículo número 1, que viene del primer arco branquial, es el que daría origen, en definitiva, al trago en el pabellón auricular del paciente ya en su estado definitivo. El segundo y tercer arco branquial van a dar toda la parte del hélix, y el cuarto todo lo que sería el antihélix. El quinto daría la parte del antitrago, y el sexto daría origen al lóbulo de la oreja. Entonces, de esa forma tenemos configurado el pabellón auricular tal como lo conocemos normalmente. ¿Cuál es el mensaje importante en esta diapositiva? Que hay pacientes que pueden tener alteración en la fusión de estos pequeños montículos y puede que no se forme una oreja o un pabellón auricular de la forma normal como estamos acostumbrados a verla. En ese caso es cuando hablamos de una entidad clínica, que son las microtias, que son básicamente alteraciones en la formación del pabellón auricular. Si nos remitimos ya al oído interno, ya acabamos de ver la parte del pabellón auricular, ya vimos conducto auditivo externo, vimos la formación de la membrana timpánica y vimos también lo que sucede con la caja timpánica o con el oído medio. Entonces nos queda faltando hablar del oído interno. Dentro de esa misma formación fetal hay una estructura que se empieza a formar, un engrosamiento del ectodermo que se llama la placoda óptica. Es este pequeño engrosamiento que ustedes ven acá, y a medida que va progresando el desarrollo del feto, esa placoda se va formando o se va convirtiendo en una fobia, es decir, en una depresión, en un hundimiento, y finalmente se hunde tanto hasta formar una verdadera vesícula que se sumerge en el mesodermo y a la larga va a dar origen a todas las estructuras del oído interno. Entonces, a partir de una placoda se forma una fobia, después una vesícula, la vesícula ya dentro del mesodermo va a terminar haciendo va a generar una disposición especial de esa vesícula, de tal forma, unas elongaciones que van a dar origen a la cóclea tal como la conocemos, 2 vueltas y media sobre su mismo eje, y en la parte de arriba estará dando unas elongaciones que van a dar origen a los canales semicirculares, al vestíbulo y al saco endolinfático, a las estructuras propias del aparato vestibular. Muy bien, entonces, habiendo visto esta pequeña introducción de la parte embriológica y algunas cosas de correlación clínica que vamos a ir viendo más adelante a lo largo del curso, entonces una división clínica muy importante del oído es en 3 partes. Tenemos un oído externo, que básicamente lo constituye el pabellón auricular o la oreja, y el conducto auditivo externo, teniendo como límite la capa más externa de la membrana timpánica. Siempre les hablo de capa externa de la membrana timpánica porque ya van a ver ahorita, cuando estemos hablando de ella, que gran parte de la membrana está constituida por 3 capas. Entonces, en este caso, nos referimos a la capa externa de la membrana timpánica. Eso es el oído externo. El oído medio, ¿qué va a hacer? Va a ser toda esa superficie que está constituida por la caja timpánica o el oído medio, o el tímpano como tal, como se le llama a este espacio,
Y también está incluido ahí la trompa de Eustaquio, también se considera que la trompa de Eustaquio hace parte del oído medio, y las celdillas mastoideas. Estas celdillas neumatizadas que tenemos atrás del pabellón auricular, en el hueso de la mastoides, también hacen parte del oído medio. Y finalmente el oído interno no va a ser más que las estructuras sensoriales del oído, como lo son la cóclea, que es para la parte auditiva, y toda la parte del sistema vestibular, vestíbulo y canales semicirculares, que es para la parte del equilibrio. Entonces ahí tenemos pues las tres divisiones clínicas: oído externo, oído medio y oído interno. Parece una cosa muy sencilla y muy, digamos, básica, pero a veces en la clínica uno encuentra bastantes, digamos, errores con diagnósticos. Por ejemplo, pacientes que son tratados como una otitis media cuando en realidad lo que tienen es una otitis externa, o muchos pacientes que he visto con otitis media sin perforación timpánica, donde lo único que les han mandado son gotas por el oído. Dígame, ¿para qué sirve una gota en el oído cuando usted tiene una membrana íntegra donde la gota llega hasta la membrana y si acaso vuelve y se devuelve? Si la infección o la inflamación está en el oído medio, eso no pasa por difusión, eso no... ¿Me entienden? Entonces ustedes, o algunos médicos en ocasiones, hacen tratamientos inapropiados que al paciente no le van a funcionar porque desconocen algo tan básico como la anatomía del oído. Cuando usted esté ante un cuadro de una otitis media, y si no hay perforación, pues lo que hay que darle al paciente es antibiótico sistémico para que el antibiótico penetre donde tiene que estar, en el oído medio. Si es un problema de otitis externa, no tiene sentido que usted le esté dando antibióticos sistémicos cuando la infección es aquí local en la piel, y probablemente ahí sí con las simples gotas sea suficiente para manejar. Entonces son dos cosas importantes, pero a lo largo del curso vamos a tener una charla de cada una de esas patologías para que ustedes desde el punto de vista clínico sepan a ciencia cierta determinar cuál es la patología del paciente y hacer el tratamiento más apropiado. Muy bien, entonces hablemos de cada una de esas porciones. El oído externo, les decía que lo compone el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular es una estructura que todos conocemos, más o menos guarda las mismas características en todas las personas, salvo aquellos que por desarrollo embriológico han tenido alguna alteración del mismo, o aquellos que por algún accidente, trauma o alguna cosa tienen alguna deformidad del pabellón auricular. Pero en general uno siempre encuentra como estas estructuras. Uno encuentra que es una estructura flexible, ovoide, es cartílago, netamente es cartílago recubierto por piel. La parte más blanda del pabellón auricular es el lóbulo de la oreja, que es esta porción inferior, pero aquí tenemos todo un esqueleto cartilaginoso que digamos que no es, tiene su función en realidad. O sea, todos estos recovecos que tiene el pabellón auricular son unos recovecos diseñados muy sabiamente por la naturaleza para lograr cumplir la función que el pabellón tiene, y es captar y concentrar los sonidos para que lleguen al conducto auditivo y de ahí se dé todo el proceso de la audición. Entonces el pabellón auricular consta de un reborde externo de cartílago, que es este, que se llama el hélix, y el reborde cartilaginoso que hay justo delante de él se llama el antihélix. El antihélix a su vez tiene una crura superior, o una cruz superior y una cruz inferior, y entre ellas, como ustedes pueden ver, hay una zona triangular que simplemente se llama la fosa triangularis. Este cartílago que ustedes ven en la parte de adelante es el trago, y lo que van a ver justo al frente es el antitrago. Entonces termina siendo muy sencillo. Y esta zona más deprimida que ustedes ven en el centro del pabellón auricular, toda en general se llama la concha auricular. Y la concha a su vez tiene una división. Ustedes ven aquí que hay una porción superior y una porción inferior. La porción más superior se llama la concha cimba y la porción más inferior se llama la concha cavum. Para mí era muy difícil, yo siempre tenía cuál es la cimba, cuál es la cavum, pero para mí ya fue muy fácil, digamos, memorizarlo, porque cada que me quiero acordar de cuál es la de abajo, me acuerdo que esto que hay aquí es el CAE, o conducto auditivo externo. Entonces la que está con el CAE es la concha cavum. Esta es la concha cavum y la de arriba es la concha cimba. Ustedes ahora se ríen, pero ya después me lo van a agradecer cuando estén por ahí. Ay, ¿cuál era? Cavum, cavum. Y lo de abajo es el lóbulo de la oreja, que es una estructura más bien
donde hay mucho panículo adiposo recubierto por la piel del pabellón auricular. El conducto auditivo externo es una estructura que va desde donde empieza la concha Cavum hasta la porción más externa de la membrana timpánica. Tiene dos porciones, ustedes pueden ver aquí, hay una porción blanda en la parte más lateral, que es una porción cartilaginosa, mide unos 8 milímetros de longitud, y una porción medial o más interna, que es una porción ósea, que mide 16 milímetros. Entonces, en términos generales, en un adulto normal, podemos decir que el conducto auditivo externo tiene una longitud de aproximadamente 2,5 centímetros, 24 milímetros. Eso en el adulto. Obviamente en los niños es un poco más corto. ¿Por qué es importante saber ese dato anatómico? Porque cuando usted esté haciendo un procedimiento en el oído, usted va a tener la precaución de saber en qué momento o en qué profundidad usted se va a encontrar la membrana timpánica. Cuando usted esté introduciendo una cubeta de cerumen para sacar cerumen en un cuerpo extraño, usted va a tener en su mente cuál es la profundidad permitida antes de que usted saque de pronto la Shakira, pero se traiga también el yunque y el martillo, que eso no lo queremos por ningún motivo. Bueno, eso siendo muy dramático, lo que pasa regularmente es que con la cureta perforan el tímpano. Cuando usted saque la cureta, saque la Shakira y usted ve otros huesecillos, ¡ay, esto es tan raro! ¿Esto qué será? Yunque y martillo. El conducto auditivo externo tiene 4 paredes, tiene una pared superior, una pared inferior, una posterior y una anterior. Y esas paredes tienen unas relaciones anatómicas que es importante que ustedes conozcan. La pared superior o el techo del conducto auditivo externo, como ustedes pueden ver, está muy relacionado con la fosa craneal media. Entonces, algunas veces pueden presentarse fenómenos a ese nivel, pueden haber problemas del conducto auditivo externo que penetren directamente a la fosa craneal media, o viceversa, tumores craneales o algo que vayan elevando el hueso y terminen aflorando o manifestándose a través del techo del conducto auditivo. La pared posterior está en íntima relación con la mastoides o con el hueso mastoideo. La pared anterior se relaciona mucho con la articulación temporomandibular. Relación muy importante en otorrino, muchachos. Ojo, tipcito clínico, y lo van a ver porque muchos de los pacientes que llegan a la consulta por dolor de oído terminan no teniendo nada de dolor de oído y ustedes lo aprenden en la consulta. Entonces, una queja muy frecuente de los pacientes es otalgia, y una conducta muy frecuente de los médicos es que el paciente con otalgia le manda amoxicilina primero, y el oído es un cristal, usted le ve allá hasta las celdillas hipotimpánicas, pero le mandan amoxicilina, dolor de oído, amoxicilina, o sea, dolor de oído igual amoxicilina, y como el paciente no mejora, vuelve. Y cuando vuelve le mandan glicerina carbonatada. No tiene un miligramo, no tiene un microgramo de cera, pero le mandan glicerina carbonatada. Y el paciente se va para la casa y vuelve porque le duele el oído. Y como le sigue doliendo, entonces ya le mandan gotas con antibiótico. Esas que tienen neomicina, polimixina y un esteroide. Y el paciente sigue con dolor y vuelve. Entonces como ya no saben qué más mandarle, entonces lo mandan al otorrino. Y cuando llegan al otorrino, doctor, estoy fregado con ese oído, yo creo que va a necesitar una cirugía porque ya me han mandado de todo y nada me ha servido. Y yo le miro el oído y yo le digo, felicitaciones, no tiene nada del oído. ¿Cómo así, doctor? Parece dolor en el oído. El dolor no es del oído. Venga, usted bruxa por las noches. Ah, sí. Yo rastrillo sus dientes que da miedo. Venga, yo lo toco aquí ahora. Ay, doctor, qué dolor aquí. Ay, no me vuelvo a tocar. Le crepita la ATM y todo. ¿Por qué? Porque la pared anterior del conducto tiene una íntima relación con la articulación temporomandibular. Entonces, moraleja, paciente que le esté doliendo el oído y que usted no le vea nada que lo justifique en el oído, no tiene una otitis media ni una otitis externa, no tiene un tumor, no tiene nada, tiene una otoscopia completamente normal, pues no piense que es un dolor del oído, puede ser un dolor referido, entonces acuérdese de las relaciones que tiene el oído. Y la pared inferior está muy relacionada con la parótida. Entonces a veces tumores de parótida pueden infiltrar la pared inferior o el piso del conducto auditivo. En cuanto a la inervación, hay una rica inervación en el conducto auditivo externo, por eso es que también es tan doloroso, por eso es que cuando ustedes de pronto lo manipulan, o yo muchas veces los manipulo en el consultorio sacando cera, el paciente pega el grito, porque
es demasiado sensible. Hay mucha sensibilidad en el oído, hay ramas cervicales, hay ramas del facial, hay ramas del trigémino y también hay ramas del vago. Y una rama muy importante del vago se llama la rama de Arnold, el nervio de Arnold. ¿Por qué es importante? Porque da un dato semiológico que algunas veces por desconocimiento uno se asusta. Cuando uno le empieza a hacer una otoscopia a un paciente, el paciente se larga a toser. Le empieza a dar tos y tose y tose. No, ay señor, quédese quieto. No, quédese quieto no, es que usted le está estimulando algo. Usted en el conducto auditivo externo de ese paciente probablemente le está estimulando una rama del vago que se llama el nervio de Arnold y es el encargado de desencadenar el reflejo de la tos. No en todos los pacientes pasa, pero yo por ejemplo tengo Arnold repartido por todas las paredes del conducto auditivo. O sea, a mí me hacen una otoscopia y yo empiezo a toser como si fuera un tuberculoso. Entonces tengan en cuenta ese dato semiológico. Rama de Arnold, que es una rama directa del vago. Ya vamos a pasar a hablar del oído medio. Ya dejamos de un lado el oído externo con el pabellón y el conducto auditivo y vamos a hablar del oído medio y específicamente de una estructura que es la caja timpánica. Así se le ha denominado al oído medio de una forma, digámoslo, esquemática para uno poder entender muy bien estas relaciones. Mire, la caja timpánica, cuando uno ve un corte coronal, uno puede dividirla clínicamente en epitímpano, mesotímpano y hipotímpano. Si ustedes ven aquí, esta es la membrana timpánica y esta rayita que divide, que va desde el polo superior de la membrana timpánica hacia atrás y esta del polo inferior de la membrana hacia atrás, divide la caja timpánica en epitímpano, en mesotímpano y lo que está debajo de ellas es el hipotímpano. Que es importante saber que en el epitímpano, como ustedes pueden ver, están las grandes articulaciones de los huesecillos del oído. Está la articulación incudo-maleolar y parte del estribo también se aloja allá. En el mesotímpano está como tal un espacio vacío, pero ahí vamos a ver que está relacionada, muy importante, la ventana oval y la ventana redonda. Y en el hipotímpano lo que normalmente uno se encuentra son unas pequeñas celdillas hipotimpánicas sin mucho valor clínico. En cuanto a las relaciones, entonces vemos esta imagen de una verdadera caja. Esa es la forma esquemática de representarlo. Suponga usted que usted está haciendo una otoscopia. Aquí está la nariz del paciente, está la parte anterior y está la parte posterior. Y le acabamos de quitar la membrana timpánica y usted está viendo eso. Ese es el tímpano por dentro. Entonces, ¿qué relaciones se puede uno encontrar? En la pared anterior uno se encuentra un orificio oscuro, que lo veíamos cuando quitamos esa membrana timpánica en la primera clase, veíamos lo que uno puede ver en una otoscopia. Entonces vemos la trompa de Eustaquio. Ahí también sale un músculo importante en el control del movimiento de los huesecillos que se llama tensor del tímpano, que va pegado al martillo. Y también en la relación anterior uno puede ver cómo hay una relación importante entre el oído medio y la carótida interna. Cuando vemos la pared medial, es decir, esta del fondo, eso es la pared más medial porque la membrana sería la pared lateral de la caja. En la pared medial entonces vemos esta prominencia que se llama el promontorio, que corresponde como a la primera vuelta de la cóclea que logra meterse un poquito al oído medio. Esto que ven aquí redondo, que se los he dicho muchas veces en la consulta, una estructura redonda debajo de la ventana oval, ¿cuál es? La ventana oval. No, hombre, una estructura redonda debajo de la ventana oval, ¿cuál es? La ventana oval. No, la ventana redonda. Una ventana debajo de la oval que es redonda es la pregunta de examen. Ojo pues, de la ventana redonda y arriba está la ventana oval. Muchachos, si algo he aprendido yo en estos años que he sido docente de ustedes, es que muchas veces ustedes se tiran, a mí me da pesar calificar muchas veces esos exámenes, porque se han tirado unas preguntas por no leer, o en las cosas así orales, como por no escuchar bien, o el paciente, yo siempre les digo, muchos caen con lo de las amígdalas, y ustedes creen que no es verdad, pero la penúltima pregunta, antes de yo pararme a examinar al paciente, es ¿qué cirugía le han hecho? Le digo, ¿qué cirugía le han hecho? A mí me sacaron las amígdalas hace como 20 años, ¿y algo más? No.
La última pregunta es, ¿alérgico a alguna cosa? No, a nada. Y ahí nos paramos a la camilla. Lo siento en la camilla, empiezan a revisar, le miran los oídos, esto, la nariz, miran la boca. ¿Qué grado de amígdalas tiene? Como un 3. Y el paciente, ¿qué grado tiene? Mire bien. 4. 4. O sea, se pegan la una con la otra. No, tampoco. Entonces, un 3. Cuando le sacan el balón, que a mí me operaron de la amígdala hace 25 años, no le acabé de decir. Entonces, cosas tan sensibles. Obviamente usted si no las ve, pues usted no las ve, no se las va a inventar, pero mire que hasta el paciente le está dando la información ahí hace 2 segundos. Entonces, ojo, hay que estar muy pendiente de esos datos porque pueden ser la diferencia entre ganar o perder. En la pared inferior o en el piso, entonces hay relación con la yugular, y en la pared posterior vamos a tener una relación importante con el nervio facial, que es este. Con este que sería uno de los canales semicirculares y con este espacio que se llama el aditus adantrum. El aditus adantrum es como la puertica que comunica la caja timpánica con la estructura mastoidea posterior. Y obviamente la parte superior estará relacionada con la fosa craneal media. Entonces, para tratar de entender un poquito más esto que les acabo de mencionar, vamos a ver una pequeña animación. Esta primera parte de la animación va a mostrar una cantidad de ligamentos que en realidad a ustedes no les importa mucho, a nosotros sí nos importa porque termina siendo como un laberinto por donde se puede meter el colesteatoma. Ya después hablaremos qué es un colesteatoma. Entonces hay una serie de ligamentos que hacen unos espacios en el oído medio que para nosotros son importantes porque por ahí se puede meter el dichoso colesteatoma. Pero lo importante es ver ahí que tienen ustedes la membrana timpánica, la cadena osicular y ya vamos a empezar a ver las otras estructuras que les acabo de mencionar. Este es el nervio facial que está en relación con la pared posterior. Aquí sale una rama del facial que va directamente al tendón del estribo. Aquí tenemos entonces la primera vuelta de la cóclea que hace la impresión esa del promontorio que les estaba mencionando. Aquí está la yugular, la trompa de Eustaquio en la pared anterior, el aditus adantrum que nos va a llevar a la región mastoidea. Aquí hay unos espacios también importantes que se llaman el sinus tympani, y en la parte inferior estaría en relación como con la yugular, y esta ramita que ustedes ven acá es una ramita que se llama la cuerda del tímpano, que también es rama del facial y que la vemos muchas veces en la otoscopia. Yo les dije, un nerviecito que pasa entre el yunque y el martillo es la cuerda del tímpano, y todo esto estará metido en la porción petrosa del hueso temporal. Ahí es donde está metido todo el oído medio. Esta es la mastoide, la punta de la mastoides, y esas son como las relaciones anatómicas que les quería mencionar con respecto a la caja timpánica. Vamos a hablar unos datos importantes de la membrana timpánica. La membrana timpánica es una estructura circunferencial, como ustedes pueden ver ahí, tiene más o menos un diámetro de 1 centímetro, pero tiene un grosor tan pequeño como de 0.1 milímetros, o sea, ni siquiera alcanza a tener un grosor de 1 milímetro. ¿Qué hace eso en la membrana timpánica? Pues la membrana timpánica, la verdad es que por la tensión que maneja es bastante resistente, pero también bastante débil. Entonces, por su grosor, pues no va a tolerar, no sé, un copito que vaya con fuerza hasta el fondo, o no va a tolerar el lavado de oídos que hace doña Rosa, que es la enfermera ya de su pueblo, allá cuando estén no sé, en Pavarandocito o en Abriaquí. Doña Rosa es una enfermera gorda, como de 60 años, ya está que se jubila, pero ella sigue amando su profesión, y ella hace lavados con jeringas de esas de ganadería, de esas de los veterinarios. Ella dice, hay que hacerle duro, doctor, para que le salga todo eso. Usted le dice, bueno, doña, yo vengo haciendo esto hace 60 años, doctor, usted tranquilo, déjeme hacer mi trabajo. Y doña Rosa coge esa jeringa con toda la potencia de una moto Pulsar, y lo que muchas veces sucede es que esa pobre membrana, que tan solo mide 0.1 milímetros de espesor, pues termina cediendo a la fortaleza del brazo de doña Rosa y termina perforándose. Entonces muchos pacientes terminan con perforaciones timpánicas. Por eso yo soy un enemigo total de los lavados de oídos. Ustedes me dicen, entonces ¿cómo hacemos en un pueblo, doctor? Pues no sé. O sea, lavado no.
Si usted lo puede sacar con una cureta, si puede aspirar el oído, ya con el conocimiento anatómico que usted tiene, hágalo. Aspiración y lavado. Aspiración y curetaje, esas son las formas de sacar cera, pero lavados no. Se hacía mucho, ya ahora hay como una mejor conciencia de lo inapropiado que pueden ser los lavados de oído, porque es que los otorrinos estaban viendo su consulta llena de pacientes que luego de un lavado de oído terminaban con perforaciones timpánicas. Tiene una inclinación más o menos entre 40 y 45 grados, tiene 3 capas. La mayor parte de la membrana timpánica está constituida por 3 capas. Una capa externa, que es piel, es epitelial, porque viene del ectodermo de la primera, ¿qué? La capa más, el ectodermo, piel, la primera hendidura faríngea. Tiene una capa media que es fibrosa y una capa interna que es mucosa, que viene del endodermo de la primera bolsa faríngea. Exacto. Entonces, la gran mayoría de la gran porción o proporción de la membrana timpánica está constituida por esas 3 capas, y eso es lo que denominamos la pars tensa, o sea, la parte rígida de la membrana timpánica. Y en la parte más superior, allá donde hay unos ligamentos que se veían al principio en la animación del oído medio, hay unos ligamentos que se llaman los tímpanomaleolares anterior y posterior. En esa zonita, que es como una especie de triangulito, la membrana está desprovista de su capa media, o sea, no tiene sino 2 capas y le falta la capa fibrosa. Y eso es lo que se denomina la pars flácida. Después, cuando estemos hablando de otitis y de colesteatoma, vamos a ver que esa zona, cuando hay una presión negativa en el oído medio, esa zona se puede invaginar, se puede formar un saco de retracción y ahí se puede formar el colesteatoma, pero no nos adelantemos a eso para que no se confundan. Pero simplemente sepan que la membrana tiene normalmente 3 capas y que hay una pequeña porción que tiene 2, y a esa se le denomina pars flácida, y a la que tiene 3 capas se le denomina pars tensa. Paréntesis aquí porque algunos ya lo han visto en el consultorio. Yo les he dicho que las membranas timpánicas, cuando cicatrizan secundario a una otitis o una perforación o a unos tubitos de ventilación, pueden dejar unas placas blancas que no se deben confundir con una cándida ni con un hongo, y se llaman placas de miringoesclerosis. Esa es la forma más típica como puede cicatrizar una membrana. Pero también hay algunas membranas que después de una perforación, tubitos o una otitis supurada pueden cicatrizar haciendo una zona en la membrana, una zona de membrana monomérica, o también lo llamamos neotímpano. Las membranas monoméricas, como su nombre lo puede indicar, es una porción o una cicatriz de la membrana que se forma con una sola capa. ¿Eso qué hace? Que esa membrana o esa porcioncita pues sea muy débil, pero también que sea muy transparente. Entonces, en algunas oportunidades, lo hemos visto en el consultorio, hemos colocado el videotoscopio y se ha confundido una membrana monomérica o un neotímpano con una perforación. Pero es evidente para uno que ya tiene cierta experiencia que ahí hay realmente una membrana y una capa, y que uno lo que está viendo no es el oído medio, la mucosa del oído medio, sino que uno está viendo membrana. Y cuando uno tiene algún tipo de duda, porque a veces nos surge también la duda, uno coge el neumatoscopio y uno insufla en el oído medio, y si esa perforación, entre comillas, se mueve, entonces uno sabe que hay una capa de membrana y que lo que hay es una membrana monomérica y no una real perforación. Y si aparte de eso usted le hace una impedanciometría y le da que el volumen del canal está normal y que no tiene una curva plana, entonces usted confirma que la membrana no está perforada y que lo que tiene es una cicatrización en membrana monomérica. La membrana timpánica se divide en cuadrantes. Cuando ustedes vayan a hacer una otoscopia, uno no dice tiene una perforación a las 6 del reloj. No, esa no es una buena forma, aunque puede que sí la entiendan, pero la forma médica de describirlo es a través de cuadrantes. Tiene una perforación en el cuadrante anteroinferior, en el cuadrante anterosuperior, posterosuperior o posteroinferior. ¿Cómo se hace esa división en cuadrantes? Esto es el mango del martillo. Usted traza una línea imaginaria a través, paralela al mango del martillo, y luego traza una perpendicular a esa que pase por el umbus. El umbus es como la parte más invaginada de la membrana timpánica, donde termina el martillo y donde se forma el cono luminoso. Entonces esta paralela y esta perpendicular a esta nos dan 4 cuadrantes. Ojo,
todo lo que esté para el lado del cono luminoso será anterior, pues cuando usted está viendo una imagen. Pero si usted está viendo el paciente, pues para usted es muy fácil saber para dónde está la nariz del paciente y para dónde está el occipucio y saber que es anterior y posterior, superior e inferior. Pero si tuvieran esta imagen, ustedes podrían saber que lo que está al lado del cono luminoso es anterior, esto sería antero superior, esto sería antero inferior, esto a su vez sería postero superior y postero inferior. ¿Qué hay de importante? Que esos cuadrantes nos ayudan a saber qué hay detrás o qué hay en el oído medio, que ya lo conocimos anteriormente. Entonces, es importante saber que de estos cuadrantes uno muy importante es el postero superior, porque en el postero superior es donde está como toda la parte de la cadena de huesecillos. Vea, aquí está el martillo, aquí está el yunque se articula a su vez con el estribo, por ahí pasa entre los dos la cuerda del tímpano. Entonces, digámoslo que para nosotros que somos cirujanos, si uno va a poner un tubo aquí arriba, ojo, tiene mucho riesgo de cuando haga la perforación o la miringotomía, dislocar por ejemplo la cadena osicular. Entonces por eso los tubos de ventilación se colocan en los cuadrantes inferiores, donde normalmente no hay mucho problema. En el cuadrante antero superior, como en la unión entre los anteriores, antero superior y antero inferior, hay un espacio oscuro que se llama la trompa de Eustaquio. Aquí están las celdillas hipotimpánicas, y en el postero inferior estaría una estructura redonda que hay debajo de la ventana oval que se llama la ventana redonda. Bien. Entonces, esas son las relaciones importantes de la membrana timpánica. Ahora, si usted tiene una perforación aquí, usted calcula, siempre que usted tenga una perforación, usted va a decir esto. Tiene una perforación en el cuadrante antero inferior y tanto porcentaje. Es decir, si ustedes ven aquí, cada cuadrante sería el 25%. Si usted tiene una perforación de este tamaño, usted podría decir que es una perforación, si le sobra un poquito aquí, más o menos del 20%. Entonces usted dice, tiene una perforación antero-inferior del 20% en el oído tal. ¿Listo? En el oído derecho, en el oído izquierdo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pequeño quiz visual. Más en el antero superior, pero también con un poquito del antero inferior, la trompa. Pero vea pues. Se los juro que hasta ayer funcionó. Lo hice, lo probé antes de venir. Yo repito esto, desconecto esto que ya me tiene estresado. Miremos a ver. Sí se ve, ¿cierto? Pero se ve muy ancho. Espérense a ver, entonces pongámoslo así. Ah, ven bien, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué huesecillo es este? Eso es un tubo de ventilación, ¿sí? Eso es que es la mesa. Una Shakira. Eso es un tubito de ventilación.
Martillo. O estribo. Ah, no, pero qué bien. A, B, C. Ese es el yunque, muchachos. Nuestro amigo el yunque. Este sí es el martillo. Y este es mi preferido. Dale. Tan chiquito y que haga tantas maravillas, uno no se imagina. Miren, mi dedo. Espérense. Yo estoy viendo ahí un lunar como raro, ¿cierto? Irregular. Es probable. Bueno, muchachos, entonces ahí están nuestros tres amigos. Los voy a poner juntos, vamos a articularlos. Vea, estos huesos llevan en mi poder desde que yo era residente. Son mis consentidos, pero siempre se los comparto. Se los paso para que ustedes los tengan en su mano y vean la maravilla de la naturaleza en un granito de arroz. Ahí están los tres. Me hacen el favor y los cuidan. Si no los cuidan, de aquí no salen. Hasta que no me preste alguno de ustedes su hueso temporal y yo vuelva a disecar y a sacar estos huesecitos. Porque yo no me voy a quedar sin con quedar la clase. Entonces ahorita los voy a pasar. El que se sienta muy manipesado, mejor ni los toque y los pasa al siguiente. No, pero es verdad, o sea, yo todavía me sigo maravillando cuando veo estos huesecillos y por eso me gusta que ustedes puedan tener la experiencia de tocarlos, porque seguramente en ninguno de estos anfiteatros, laboratorios de anatomía, pues yo no sé pues si la universidad pues puede estar hablando mentiras, pero no sé si en los laboratorios de anatomía de acá tengan los huesecillos y los puedan tener en sus manos. Cuidado, Dios. Bueno, entonces vamos a continuar. Cuidado con el estribo, que es pegajosito, chiquito. Póngalo en la palma de la mano. Oh, que les dije que el estribo era mi consentido. Donde no llegue estribo. Entonces, donde no llegue estape, ya saben. Entonces, ahí está, ese es la cadena de huesecillos, ya lo vimos, el martillo, el yunque y el estribo. Son los encargados de transmitir las ondas sonoras que llegan hasta la membrana timpánica y transmitirlas al oído interno a través de la platina del estribo. Ahí lo tienen, pues digamos que cuando no los quiero prestar les muestro esta imagen para que ustedes se hagan una idea, pero bueno, yo soy buena gente y se los paso para que ustedes tengan la oportunidad de verlos en vivo y en directo. Son muy pequeños pero muy efectivos. Entonces, ¿cómo funcionan los huesecillos? De esta manera. O sea, uno tiene una membrana timpánica que vibra a medida que van ingresando las ondas sonoras. Eso hace vibrar el mango del martillo que está pegado justo a la membrana timpánica. El martillo, al vibrar, hace vibrar también el yunque, que está adherido a él a través de la articulación incudo-maleolar. Y finalmente, el yunque se articula con el estribo, y este estribo funciona como una especie de pistón, como ustedes pueden ver ahí. Es esa función de pistón lo que hace que la energía se transmita a los líquidos del oído interno y se pueda dar todo el mecanismo de la fisiología coclear que vamos a ver ahorita, que es una fisiología muy bonita y muy interesante. Entonces, gracias a esta energía que es mecánica, se convierte en una energía, digamos, la hídrica o de unos movimientos hídricos que a la larga van a dar unas despolarizaciones y repolarizaciones celulares y va a ser lo que va a permitir detectar el sonido. Entonces el más grande de nuestros amigos es el martillo, mide aproximadamente 7 milímetros de longitud, tiene una cabeza que es la que se articula con el yunque, tiene un cuello que es un poco más estrecho
y le salen dos apófisis, una apófisis larga y una apófisis corta. Esas apófisis básicamente tienen la función de ser puntos de anclaje para estos ligamentos que veíamos al principio y de darle soporte al martillo para que pueda mantenerse en su posición. El mango, como ustedes pueden ver, termina, donde termina el mango del martillo, eso se le denomina el umbus, que en realidad es como el ombligo de la membrana timpánica, a partir de donde sale el cono luminoso cuando ustedes hacen la otoscopia. Entonces, este es el martillo que ya ustedes lo van a tener en sus manos. El yunque es el segundo de los huesecillos. El yunque está conformado por un cuerpo, que es esto más grande, y por dos apófisis, una apófisis corta y una apófisis larga. En el yunque, en el cuerpo, hay una zona articular, que es esto que ustedes ven rojo, que es lo que se articula directamente con el martillo. Esta apófisis corta sirve para anclar en él ciertos ligamentos que le van a dar soporte al yunque, y la apófisis larga al final se va a articular ¿con qué? Con el estribo. El estribo entonces tiene su nombre, o su nombre viene de su forma, porque parece un estribo del que se utilizan en las sillas de montar. Tiene una cabezuela, que es esta parte de arriba, dos cruras, que son estas de acá, una anterior y una posterior, y finalmente una platina, que la platina debe tener el mismo diámetro de la ventana oval. ¿Para qué? Para que el estribo pueda hacer esa función de pistón, de entrar y penetrar un poquito en la ventana oval y poder hacer el movimiento de los líquidos internos. Dentro del oído medio, y ya lo hablábamos en embriología, que el tejido mesenquimatoso se generan estos huesecillos, pero también unos músculos del oído medio. Hay dos músculos principales en el oído medio. ¿Cuáles son? El músculo tensor del tímpano, o músculo del martillo, que es este que ven acá y que lo vimos anteriormente. Es un músculo que se aferra al mango del martillo, y el otro músculo es el músculo del estribo, que es este de acá. El músculo del estribo está inervado por una rama del facial, y el músculo tensor del tímpano o tensor del martillo está inervado por una rama del quinto. Entonces, es importante estos músculos porque son unos protectores del oído medio y del oído interno. Yo no sé si recuerdan cuando estuvimos hablando de estudios audiológicos básicos, que yo les mencionaba que en la impedanciometría se medían los reflejos estapediales. ¿Se acuerdan? Pero que yo les dije que no le prestaran mucha importancia porque los reflejos me tenían muy desilusionado, porque no daban como uno esperaría que dieran. Pero en teoría lo que hace ese examen es medir el reflejo estapedial, o sea, el reflejo de contracción de este músculo del estapedio. E indirectamente nos está hablando de la función del nervio facial. Entonces, en alguna época, cuando no había tanta tecnología, se podía hacer un topodiagnóstico en las lesiones del nervio facial con una impedanciometría. Y si los reflejos estaban ausentes o presentes, era posible saber a qué nivel estaba la lesión del nervio facial. Ya no lo utilizamos tanto porque, como les digo, los datos o los resultados no son tan predecibles o tan correlacionados con la clínica del paciente, pero es importante que ustedes sepan que este músculo lo inerva el facial y que este músculo lo inerva el quinto. Entonces ahí vemos cómo funciona el músculo tensor del estribo, o el músculo del estribo con su tendón. Lo que hace es tratar de generar como una especie de freno protector cuando hay un sonido muy fuerte que entra al conducto auditivo, que choca fuertemente con la membrana timpánica, que esa fortaleza se transmite al martillo, de ahí al yunque y de ahí al estribo, y que uno sabe que el estribo se va a ir con toda a la ventana oval y de ahí va a generar un daño y un trauma acústico. Entonces lo que hace ese músculo y ese tendón es tratar de frenar el estribo antes de que vaya a hacer un daño en la parte interna. Hay veces pues que el sonido es tan intenso que hay los traumas acústicos, o si no, no lo habría. Pero si este músculo no existiera, con mínimos ruidos, ustedes que van tanto a discoteca un fin de semana, probablemente con el que está aquí parado al lado del bafle bailando, seguramente con eso sería suficiente para tener un trauma auditivo importante. Pero los protegen estos pequeños músculos. No, es en serio.
Bueno, vamos a hablar de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es una de las estructuras más importantes del oído. Digamos que la trompa de Eustaquio es la reina o la estructura reina en la fisiología de la otitis media, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero tengan en cuenta que la trompa de Eustaquio es simplemente un conducto que comunica la cavidad del oído medio con la pared posterior de la nasofaringe, o con la pared lateral de la nasofaringe, que es la región posterior de la nariz. Tiene una forma de reloj de arena, una parte más angosta en el centro, tiene una longitud que puede variar de acuerdo a la edad. En los recién nacidos, esa longitud oscila entre los 17 y 18 milímetros de longitud. En los adultos, casi que el doble, 35 milímetros de longitud. Eso a la larga explica por qué a los adultos le da menos otitis que a los niños. Porque como les voy a explicar más adelante en la clase de otitis, a las bacterias les es más difícil, digamos, avanzar 35 milímetros en un adulto, que a distancia de bacterias eso pueden ser 350 kilómetros o alguna cosa, es como ir de aquí a Bogotá a pie, a avanzar como la mitad de la distancia en un neonato. Bueno, estoy hablando de bobadas, pero lo que les quiero decir es que la longitud pues obviamente hace más difícil que las bacterias lleguen hasta el oído medio. Y la otra cosa que hay es que en los adultos la trompa de Eustaquio es mucho más parada, o sea, tiene un ángulo más obtuso, entonces es más verticalizada, mientras que en los niños es más aplanada y mucho más fácil pues andar como en plancito que andar en pendiente. Bien largo y bien pendiente, pues no sube nadie. Los dos tercios de la trompa de Eustaquio son cartilaginosa, que son la parte final, y un tercio es ósea. Y finalmente vamos a entrar a hablar de una porción muy importante del oído, sobre todo para lo que vamos a mencionar ahora de fisiología, y es la parte del oído interno. Entonces el oído interno es toda esa estructura sensorial que encontramos sumergida en el peñasco del hueso temporal o en el hueso petroso. Tiene un laberinto óseo, normalmente es como un caparazón óseo que es como una fiel copia del laberinto membranoso, con algunas pequeñas diferencias, pero usted tiene un laberinto óseo que sería esto que se ve como más grisáceo, como medio translúcido, y dentro tendrías un laberinto membranoso que es casi una fiel copia. Solamente aquí, como en la parte del vestíbulo, que es esta parte central, hay diferencias, porque el laberinto óseo es una estructura más regordeta, y ahí dentro en el membranoso se pueden identificar el sáculo y el utrículo, que son unas estructuras sensoriales para el equilibrio que mencionaremos en la próxima clase. Que es importante saber que en el interior del laberinto membranoso hay endolinfa, y que entre ambos laberintos también hay un líquido que se llama la perilinfa. Y la parte que corresponde no a lo auditivo, sino a la parte vestibular, o la parte del equilibrio, en los canales semicirculares, sáculo y utrículo. No vamos a entrar en detalle en él porque vamos a hablar mucho de ellos en la próxima clase, pero simplemente recuerden que hay un canal semicircular superior, hay uno posterior y hay uno lateral, y que aquí en el vestíbulo está el sáculo y el utrículo. Ahora sí, hablando de la función coclear, hablemos de la cóclea o el caracol. Esto es un corte coronal de la cóclea. Aquí vemos, esta es la base, esta es la segunda vuelta y esta es la media vuelta que le sigue, porque la cóclea de los seres humanos tiene 2 vueltas y media sobre su mismo eje. Si ustedes ven, hay una cavidad superior y una cavidad inferior y una intermedia. La superior se llama la rampa vestibular, la inferior se llama la rampa timpánica, y en la mitad está el conducto coclear. En el conducto coclear está la parte más importante, que es el órgano de Corti, que es donde están las células sensoriales. Entonces, 2 vueltas y media sobre su mismo eje. Termina en un punto cerrado que se llama el helicotrema. Y del helicotrema desciende el líquido por la otra rampa, o sea, sube por la vestibular y baja por la timpánica. Calmados, ahorita que veamos fisiología lo van a entender mucho mejor. Y en el centro hay como un hueco por donde empiezan a salir todas las fibrillas nerviosas, que se llama el modiolo. En esta parte central van bajando todas las fibras que van a dar origen al nervio coclear.
Entonces miren, esta es una cóclea, aquí estaría la rampa vestibular, la rampa timpánica y en el centro estaría la parte del conducto coclear, que es donde están las células del oído. Entonces ustedes pueden ver en esta microfotografía electrónica, estas son todas las células ciliadas, o sea, lo que tienen que entender es que la cóclea es como un tubo enrollado 2 veces y medio sobre su propio eje, pero que en todo el recorrido usted va a tener lo mismo, células, 3 hileras de células ciliadas externas, una hilera de células ciliadas internas, y va a tener arriba todo conducto vestibular y abajo todo conducto o rampa timpánica. Entonces, imagínense eso, la cóclea enrollada, pero si la desenrollan, todo el tubo va a tener la misma estructura, desde el principio hasta el final. Y para que sea más complejo, ahorita lo vamos a ver en fisiología, a pesar de tener la misma estructura desde el principio hasta el final, lo que hacen estas células del principio no es lo mismo que lo que hacen las células del final. Y eso es una cosa bien interesante que vamos a ver ahorita. Entonces ahí ven, la célula ciliada y sus cilias arriba. Entonces, ¿rampa qué? Vestibular, rampa timpánica. En la mitad está el conducto coclear. Y en el conducto coclear está esto que es el órgano de Corti. Y en el órgano de Corti tenemos unas células ciliadas externas que vienen en hileras de 3 y una célula ciliada interna que viene en hilera de 1. Aquí arriba tenemos una estructura que se llama la membrana tectoria, que está pegadita a los pelitos que le salen a la célula ciliada, que son esas cilias que ustedes vieron en la microfotografía. Entonces la membrana tectoria, que es como una sustancia gelatinosa, cae sobre las cilias y al moverse los líquidos se mueve la membrana, y al moverse la membrana se mueven las cilias, y al moverse las cilias, dependiendo de cómo se muevan, se repolariza o se despolariza la célula. Eso lo vamos a ver en un momento. Y aquí tendremos abajo una membrana de soporte que se llama la membrana basilar. Miren acá, estas son las células ciliadas externas con sus cilias. Aquí arriba estaría la membrana tectoria, que es una sustancia gelatinosa que al moverse mueve estas cilias. Y esto da origen a fibrillas nerviosas que a la larga van a ir al modiolo y van a formar el nervio coclear. Aquí hay otra fotografía muy hermosa, donde se ven las células ciliadas externas y la hilera de células ciliadas internas. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, vamos a hablar ahorita de la segunda parte, que es fisiología. Ya entendiendo bien esta parte anatómica, va a ser muy fácil que ustedes puedan comprender la parte de semiología. Una cosa importante que les voy a decir, a continuación les voy a mostrar un video que resume toda la fisiología. De hecho, podríamos terminar el video, que dura por ahí unos 3 minutos, y ya terminar la clase, pero no, es mejor que se queden porque vienen cosas mejores. Entonces, hablemos un poquito de esa fisiología coclear y cómo... bueno, esto es la cóclea, muchachos. Esta es la fisiología coclear. Es una serie de eventos sincronizados que dan un resultado final, que es la audición. Así de sincrónico es el oído, así de maravilloso es el oído y la fisiología coclear.
yours. Nada más alejado de la realidad o nada más cercano a la realidad que este video. Así es la fisiología coclear. Es una cantidad de eventos que uno no se imagina, que van desde la onda sonora que pone a vibrar la membrana timpánica hasta el producto final, que es la audición. Es una cosa maravillosa. Entonces vamos a resumirlo en este video. Las ondas sonoras ingresan al pabellón auricular, que ya sabemos que su configuración lo que hace es captar y concentrar las ondas para que lleguen hasta el conducto y la membrana timpánica. Al llegar a la membrana timpánica generan una vibración de la misma, y al vibrar la membrana timpánica vibran entonces los huesecillos del oído medio. Ahí tenemos entonces los huesecillos que ya conocemos, el martillo, el yunque y el estribo. Y como esa vibración de la membrana timpánica al final lo que va a transmitir es toda esta información al estribo. Ellos a su vez tienen unos ejes especiales de movimiento para que, digamos, la información se transmita adecuadamente y se haga de una manera óptima y permita un movimiento realmente de pistón en el estribo. Que haga esto. Y miren, esa ventana redonda de la que se han burlado tanto, es esto. Es lo que permite hacer una cosa que se llama el juego de ventanas. Cuando se comprime el estribo, se descomprime por la ventana redonda. O sea, porque eso es un circuito cerrado donde hay líquido en el interior. Entonces, si usted mueve el líquido acá, ¿qué pasa? Entra por la rampa vestibular, sube hasta el helicotrema y se devuelve por la rampa timpánica y sale o se descomprime por la ventana redonda. Entonces, cuando ese líquido fluye por las rampas vestibular y timpánica, lo que va a hacer es generar unos movimientos de esos líquidos que a su vez van a generar movimientos en el conducto coclear. Entonces, si vemos aquí más en detalle lo que estábamos observando ahorita en las diapositivas anteriores, esto que estamos viendo en rosado en realidad es el conducto coclear. Ahí ya tenemos la imagen que nos ilustra lo que les mostraba ahorita esquemáticamente. Rampa vestibular, rampa timpánica, esta es la membrana de Reisner, la membrana basilar, esta es la membrana tectoria y aquí tenemos el conducto coclear y este sería el órgano de corte. Entonces, cuando se mueven estos líquidos, se mueven también el líquido del conducto coclear, la membrana tectoria y a su vez se mueven las cilias de las células ciliadas externas e internas. Cuando ya vemos en detalle el órgano de corte, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí está la membrana tectoria y vemos cómo ese movimiento se transmite a las células ciliadas y a sus cilias específicamente. Entonces miren, el movimiento hace que las cilias se muevan y al moverse se generan fenómenos de despolarización o de repolarización según sea el caso. Eso se transmite ¿qué? A las pequeñas fibras nerviosas que a la larga van a dar origen al nervio coclear. Miremos más en detalle para que veamos la parte eléctrica pues como de este fenómeno. Ahí vemos las cilias y hay una cosa muy bonita y es que dentro de esas cilias hay como un fenómeno de resorte en el cual por el movimiento de las cilias se abren unos canales de potasio que vienen y permiten la apertura de unos canales de calcio que hacen que ingrese el calcio y que las vesículas que están en el interior de la célula ciliada se fusionen con la membrana celular y se pueda liberar el neurotransmisor importante implicado en la parte de la audición, que es el glutamato. Luego el potasio sale por unos canales de potasio y la célula está lista para volverse a despolarizar. Y de esa manera se forma un ciclo repetido donde se da una recirculación del potasio, las células vuelven y se relajan, pero todo esto tiene que ver mucho con el movimiento de las cilias. Si las cilias van para un lado, la célula se repolariza y si van para el otro lado, la célula se despolariza. Ya eso lo vamos a ver más en detalle, pero es ese movimiento lo que permite repolarizar y despolarizar la célula. Y esto también se aplica exactamente igual en la fisiología vestibular. Lo mismo lo vamos a ver en la próxima clase cuando estemos hablando de fisiología vestibular. Entonces, ¿sí? Dañan las células ciliadas. O sea, generalmente los productos ototóxicos o los medicamentos ototóxicos a la larga lo que terminan dañando son las células ciliadas. Y si uno tomara una microfotografía electrónica, yo creo que tengo alguna para otra clase, se ven
esas células despeinaditas y todo eso que se ve muy, digamos, organizado, como si fuera un bosque donde se ve regular los mechones de las células ciliadas y todo, en la ototoxicidad eso se ve completamente degenerado. Entonces, resumamos el video en diapositivas para que lo podamos entender, pero si entendieron el video ya esto es pan comido. La fisiología de la audición consta de estos pasos: conducción, transmisión y transformación. Hablemos de la conducción. Parte del pabellón auricular. El pabellón capta, concentra y conduce. O sea, esa es su función. Hay unas personas, por ejemplo yo, que somos un poquito más orejones, captamos mucho y concentramos mucho. O sea, no tiene tampoco nada de malo no tener orejas grandes, antes tiene una mejor fisiología auditiva. Y al final lo que hace es captar, concentrar y conducir a través de su concha, ¿concha qué? Cabo, al conducto auditivo, esas ondas sonoras. Luego, ¿qué hace? Está la fase de transmisión, que se da gracias a ¿qué? A la cadena circular. Entonces lo que hace la cadena es convertir una fase de aire en una fase líquida. O sea, las ondas que llegaron por aire las convierte en ondas líquidas cuando ya el estribo hace su función en la ventana oval. Entonces transmite las vibraciones del tímpano hasta la ventana oval. Este es el fenómeno de transmisión que está a cargo de la cadena osicular. Y finalmente la transformación. Entonces hay una onda líquida perilinfática, que fue lo que vimos ahorita, que hace que se mueva la membrana de Reisner, que es la que quedaba arriba del conducto coclear, que a su vez hace que se mueva la endolinfa del conducto coclear, que a su vez hace que vibren la membrana basilar y se empieza a dar ese juego de ventanas. Es decir, si hay un movimiento, un flujo de una onda de líquido por la rampa vestibular, pero al subir a la helicotrema se devuelve por la rampa timpánica y se descomprime por la ventana redonda. Eso es lo que permite que realmente el líquido se pueda mover. Si eso fuera digamos un circuito completamente sellado, usted no tendría forma de mover, sería un líquido prensado y no habría forma de moverlo. Es ese juego de ventanas lo que realmente permite la fisiología coclear. Entonces miren, les mencionaba yo que toda esa parte eléctrica y de iones, que es lo que permite al final la despolarización o repolarización celular, tiene un componente muy mecánico, y es que al final ese movimiento del líquido lo que hace es mover la membrana tectoria y esta a su vez mueve las cilias. Pero es el movimiento específico de la cilia lo que determina si se presenta una cosa o la otra. Miren, estas son las cilias que uno puede ver en las células ciliadas. Los más pequeños se llaman los esterocilios y el más grande se llama el quinocilio. Hay una teoría que es la teoría del resorte, que hasta uno no ver una microfotografía uno diría que le están diciendo paja. Pero miren, aquí hay una microfotografía donde se ve muy claro un resorte. Y esto funciona así. Cuando las células ciliadas, es decir, cuando la grande, el quinocilio, se va contra los pequeños, el resorte se relaja y la compuerta se cierra. Esto es como una compuerta, se cierra que el canal de potasio. Pero si se presenta lo contrario, es decir, son los pequeños los que se tiran contra el grande, en la otra dirección, el resorte se estira y la compuerta se abre. Entra el potasio, y acuérdense que al entrar el potasio se abren los canales de calcio, y al abrirse los canales de calcio se empieza a fusionar las vesículas con la membrana celular y se libera el glutamato. Entonces, es eso lo que sucede, tanto en la parte coclear como en la parte vestibular. Si los cilios, los esterocilios, los pequeños, van contra el grande, lo que hacen es despolarizar la célula, o sea, activarla. Si es el grande quien se recuesta contra los pequeños, por todo este mecanismo de los resortes y de los iones, lo que se da es una repolarización celular, o sea, una inhibición celular. ¿Claros hasta ahí? Tengan ese dato presente porque lo vamos a mencionar mucho en la próxima clase. Entonces, las células ciliadas internas hacen contacto con la membrana tectoria. Eso hace que se muevan los esterocilios. Dependiendo si se mueven para un lado o para el otro, van a permitir que se dé una difusión de potasio por la apertura de esos canales a través del resorte. Se da una despolarización si ingresa el potasio, se abren los canales de calcio, ingresa el calcio y esto facilita que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana celular y se pueda dar la liberación del glutamato. Y ya con eso tenemos la señal adecuada que va a transmitirse al cerebro.
Ahora bien, yo les decía, la cóclea es como una manguera, y en todo el interior de la manguera tiene lo mismo, tiene las mismas hileras de células ileas externas, la misma hilera de células ilea interna y todo un cordón de órgano de Corti. O sea, eso es todo lo mismo. Pero resulta que tiene sus particularidades. Y esto se llama el tonotopismo de la cóclea. O sea, la cóclea, a pesar de tener una estructura similar en todo su recorrido, tiene especializadas algunas células para detectar unos sonidos u otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si ustedes ven aquí, esta es la parte más superior de la cóclea, o sea, el ápice, la parte superior, y esta es la base de la cóclea. Este es un espectro de las frecuencias, donde 200 es de lo más bajo, o sea, y 7000 es agudo y grave. ¿Listo? Miren cómo los agudos, es decir, lo azul, se detecta en la base de la cóclea, o sea, al principio de la cóclea. Aquí van las frecuencias medias y solamente al final, por allá en el helicotrema, es donde se detectan las frecuencias graves. Entonces, cuando estemos hablando clínicamente de trauma acústico, veremos que las frecuencias agudas, los sonidos o los ruidos agudos, son los que más dañan la cóclea, porque son los primeros que llegan y afectan estas células. Y por eso no es raro que cuando ustedes han ido al consultorio, cuando hicimos el ejercicio de audiometría, veíamos cómo la mayoría de los pacientes tenían una caída en las frecuencias agudas, porque son las que más se dañan, las primeras que están a la entrada de la cóclea. Ahora bien, ¿cómo se podría ver esto en la realidad? Miren aquí el espectro de las frecuencias. Entonces, así es más o menos como detectaría su cóclea, como su cóclea está detectando este sonido que ustedes están escuchando. La cóclea es como un piano. Si uno cogiera la cóclea y la desenrollara, ahí tendría uno todo esto, digamos que esto es el conducto coclear, y tendría uno un concierto como este. Dígame que no es maravillosa. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Los huesos? Bueno, entonces ya todos firmaron, ¿cierto? Déjenme un momentico, terminamos un poquito temprano, voy a aprovechar a llamar a lista para volverlos a recordar a todos. Emanuel, Mariana, Juliana Pérez,